respecto a eso al momento de grabarlo. ¿Y qué le digo si hice 20 videos, profe? Padre Santo, sí, dije yo, ya solo la parte de que no me puso de que en qué le va a servir o en qué le va a abonar la asignatura, si la abordaste, dijiste que es una asignatura importante dentro de la carrera de lo que se están Sí, formando como profesionales del derecho y pues hablaste pues bastante de la parte de la oralidad, ¿no? Y sí, pues estuvo bien, hoy lo estuve viendo, yo igual eso te lo califico ahí mismo en la parte de la plataforma, porque esta sí la ok. estoy reportando así de forma directa y el director pues está revisando los videos de cada sesión. Pero bueno, y son temas que así vamos a estar. Ahorita te mandé una práctica al final de la clase, te voy a asignar otra, que aquí lo que vamos a poner en práctica, ya esta semana hiciste la de oralidad, ahora vamos a ver el tecnicismo por escrito, a ver qué tal, cómo estás en eso. Entonces, esa Ok. práctica toca ya para esta semana, te voy a compartir presentación de lo que tenemos el día de hoy, igual es una sesión de contenido corto, porque pues la verdad es que todo son temas bonitos porque son las que nos sirven y nos abona para nuestro sistema oralizado que tenemos en cuanto a la carrera. No sé si estás viendo la presentación, me dice. Estoy tratando de ampliarla. Sí, Sí. Entonces voy a sí, sí, tratar la de vi. ampliártela para que la puedas distinguir un poco más. Ok, aquí vamos a la presentación. Son cortas, esta es la unidad 3 la que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema es la redacción, oralidad y argumentación jurídica. Ya sabe que usted me salta la palabra para cualquier pregunta que tenga. Son, como te decía, son temas que a veces uno cree que son repetitivos, pero no, porque al final acordate que los tipos de expresión fueron lo que vimos en la primera unidad. Ya nos enfocamos, después de hablar las generalidades de la parte de los tipos de oratorias que teníamos, ya en la unidad 2 enfatizamos en la parte de la oralidad. En esta 3 tiene que ver la oralidad, pero más allá que la oralidad es la parte de la redacción y la argumentación jurídica, que esta se pone en práctica dentro de nuestra profesión al momento de las audiencias del juicio, pero también la utilizamos bastante al momento de elaborar los de respectivos escritos, demandas, contestación de demanda, algún tipo de solicitud administrativa en la cual nosotros vamos a asistir o vamos a representar al cliente. En la medida en que nosotros redactamos de forma precisa, de forma resumida, pero de forma clara lo que queremos, es más rápido. En los juzgados, cuando vos llevas un escrito y te ponen ahí a leer en Ordicium o en la oficina de recepción de documentos, ellos te leen para ver qué es lo que estás pidiendo. Entonces, cuando ellos hacen una primera lectura y te dicen, pero ¿qué es lo que está pidiendo, doctor? Aquí es que usted está haciendo una relación, pero no dice en sí de qué se trata este escrito. Entonces, ahí es donde uno comienza a subsanar. ¿Por qué? Por no tener una correcta redacción y al final tampoco argumentas de forma idónea la parte jurídica, la parte legal que nos compete según la materia. Entonces, eso es muy importante que lo dejemos en claro. Por eso, la parte del objetivo de esta unidad de redacción y oralidad y argumentación comprende básicamente esa redacción de oralidad y argumentación de documentos jurídicos para un eficiente ejercicio de la profesión del abogado. Entonces, aquí la idea o la finalidad es realizar ejercicios prácticos que de forma oral o de forma escrita y de acuerdo a las circunstancias del proceso podamos evidenciar de forma coherente la capacidad argumentativa y el manejo de las leyes en cuanto a la redacción de estos documentos jurídicos. Porque querramos o no, todo lo que nosotros redactamos es jurídico. Aun cuando vas a ir a reclamar el cobro excesivo de la luz o del agua, igual tenés que insertar o inyectar cierto, digamos, asidero legal en cuanto a la ley de la competencia, porque ya estamos acostumbrados nosotros como abogados a que todo lo tenemos que fundamentar. Y esa, pues, es la forma quizás correcta de hacerlo. Sabemos que un ciudadano común y corriente no lo hace de esta manera,
pero es importante siempre ponerle en claro a estas instituciones que uno es conocedor de la ley, conocedor del derecho y que ese derecho nos asiste según la ley y por tanto lo hacemos valer para que se nos respete el debido procedimiento, que se nos hagan las revisiones correspondientes y se nos logre compensar el error cometido por la administración. Entonces, ahí siempre está impregnada esa parte de la oralidad escrita. Entonces, esta unidad tiene esa finalidad, Hazel, de que usted como estudiante comprenda y desarrolle esas habilidades en redacción oral y argumentación jurídica como una herramienta fundamental para el adecuado ejercicio de la profesión de nosotros, del abogado o la abogada, porque ahora tenés que decir el abogado o la abogada, antes era bastante generalizado, pero hoy él o la te hacen pues todo inclusivo. Entonces, la correcta elaboración de estos documentos jurídicos, así como la exposición oral de los mismos ante los juzgados, ante los tribunales correspondientes u otras instancias, requieren siempre el dominio técnico del lenguaje, la lógica argumentativa y el conocimiento de la normativa legal vigente, que es la que tenés que seleccionar y que tiene que ser apropiada. Entonces, explicar la importancia en cuanto a dominar esa redacción, esa oralidad y esa argumentación jurídica en Nicaragua es muy importante porque estamos a veces ante un sistema que es civilista. ¿Por qué? Porque lo estamos basando en cuanto a las regulaciones del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil y otras leyes adicionales que exigen un rigor formal. La parte del civilismo, cuando vos vas a hacer algún trámite en esta área, sí te requiere mucho, mucho formalismo, mucho tecnicismo, te exigen bastante precisión normativa, como te lo pongo ahí, y el manejo estratégico que debemos de tener ante los tribunales, en la actuación que nosotros debemos de tener ante una audiencia de juicio, eso es muy, muy importante. Entonces, si te lo requieren, hay otras materias que no te requieren tanto formalismo para la presentación de documentos. Por ejemplo, la parte de lo que es laboral, no te exigen que la documentación vaya o los escritos vayan en papel testimonio. En la parte civil, muchos de los trámites que vos haces y requerimientos debe de ser en papel testimonio, papel sellado. Y te debes de cumplir con cierta rigurosidad que también a veces te piden documentos que estén debidamente certificados por notarios públicos, cosa que tal vez en otras materias no te lo exigen, como es la parte de familia y así sucesivamente. Entonces tenemos que irnos adecuando a esos requerimientos y esas exigencias. Cuando nosotros estamos hablando de la redacción jurídica, básicamente nos estamos refiriendo a una expresión escrita del lenguaje del derecho. Es algo que está caracterizada por la precisión, la claridad y ese rigor técnico que te he estado explicando, pero que consiste en elaborar textos legales o escritos legales que transmiten con esa exactitud la voluntad de las partes. Entonces, las normas aplicadas a todas estas escritos en la cual vas a tener como resultado la decisión de un órgano jurisdiccional o bien administrativo, es sumamente importante porque la redacción jurídica es una herramienta indispensable para el abogado en la elaboración de demandas, contratos, resoluciones, dictámenes, etcétera. Y muchos abogados también tienen funciones o tienen trabajo que está relacionada al Poder Judicial y se encargan de, por ejemplo, copiar sentencias, redactar proyectos de sentencia en las diferentes áreas, ya sea de los juzgados comunes como en los tribunales de apelaciones. Ahí tienen asistentes que se encargan de tipear o de proyectar la sentencia, que los magistrados la revisan conforme el caso que rolen expediente y si está correctamente, proceden solamente a firmar y a notificar a las partes. Entonces también ahí debemos de tener conocimiento el abogado para poder redactar. Entonces, en términos general, como definición en nuestro contexto jurídico nicaragüense, es lo que es la redacción jurídica, es la técnica de elaborar esos textos legales. Esto puede ser, por ejemplo, en la parte de la teoría de los casos y en las diferentes demandas, las cuales es necesario también el poder redactar con coherencia y precisión
pero siempre auxiliados con la parte del respaldo normativo. Esto es sumamente esencial para poder comunicar hechos y poder fundamentar ante una audiencia, ante los magistrados, ante un jurado, cuál es tu forma de hacer valer el derecho del cliente. Y esto también lo puedes hacer ante una institución pública si se te requiere tu asistencia ahí. Y lo podemos hacer, por ejemplo, en los momentos que estás en trámites de mediación o de conciliación, cualquiera que sean los casos, también ahí te vale la parte de la redacción jurídica, pero también la parte de la oralidad. Entonces, la calidad con lo que usted como abogada va a tener y va a adquirir un estilo propio de redacción, porque eso es lo bonito de esta parte de la profesión del notariado y de la parte también de la abogacía, de que nosotros le impregnamos a nuestro escrito, nuestro estilo propio, siempre y cuando no dejes al lado la parte del tecnicismo jurídico. Entonces, un estilo de redacción jurídica de calidad debe de reunir una serie de elementos, las cuales vos podés ver ahí en pantalla, perdón, que hablamos de la parte de la claridad, que básicamente la claridad viene siendo el mensaje que debe de ser comprensible para su destinatario. O sea, no debes de dejar ninguna expresión que se tienda a interpretar de manera confusa o de manera indebida. Ahí evitar esas ambigüedades, debes de usar términos reconocidos en la jurisprudencia nicaragüense para poder dirigirte. En la parte de la precisión, básicamente es el uso exacto de los términos jurídicos para evitar confusiones o también interpretaciones erróneas. Es decir, que aquí vos tenés que citar articulados del Código Civil, de la Ley del Procedimiento Civil, el Código Penal, etcétera, ya la ley en particular al caso que vos estás tratando. Bien exacta en esa parte. En cuanto a la coherencia, esto se refiere a las ideas que deben de presentarse de forma ordenada y lógica. Entonces, ahí vos tenés que ir relacionando los hechos, que son los motivos, después tenés que meterle dentro de así, hablando el lenguaje vulgo nicaragüense, tenés que incluirle, pues, para ser un poco más delicadita, ese fundamento en la cual tenés que relacionar ese derecho aplicable y las peticiones sistemáticas, o sea, las peticiones en el orden, conforme hiciste tu relación de hecho, ahí vas haciendo en el mismo orden coherente tus peticiones. Eso tiene que ver mucho con la parte de la coherencia. La parte de la concisión se debe de evitar la redundancia o el uso excesivo de palabras innecesarias, porque a veces, a como hablamos, a veces escribimos, decimos una cosa y después volvemos a repetir lo mismo con otras palabras. Eso es redundante. Y a veces elaboramos escritos de 10 15 páginas cuando la mitad de ella es repetitiva. Eso también debemos de eliminar. ¿Por qué? Porque esto constituye párrafos largos por enunciados breves y fuertes que tenés que ir directo. Ya en la parte de la concisión vos vas a decir, por ejemplo, solicito, si acredito, me acredito con de forma directa ya lo que vos pretendés, lo que vos querés, lo que querés transmitir, digamos, al judicial o a la contraparte o a los que están presentes en las salas de audiencia. Entonces hay que evitar esas palabras repetitivas y que son innecesarias o frases repetitivas porque también a veces pronunciamos los artículos más de una vez en una misma intervención. Eso es un gran error y tenemos que evitarlo. Y la parte de la formalidad, que viene siendo el uso adecuado del lenguaje técnico y normativo, que viene siendo, digamos, esa expresión típica que nosotros cuando tomamos la palabra ante una audiencia, ante el quien te tienes que presentar primero y te vas a referir honorable juez, ¿verdad? Que es la autoridad en esa sala. Comparece ante este tribunal y cite autos o expedientes según protocolo, según sea el caso que vos estés, digamos, ahí discutiendo, presentando. Entonces, el dominio de estos elementos
que te mencioné ahorita, que pueden ver que son, qué sé yo, 5 elementos que son indispensables, son necesarios, porque permite que el texto jurídico también cumpla su función comunicativa y probatoria dentro del proceso legal. Por eso es que deben de tomarlo en cuenta al momento de expresarlo de forma escrita y de forma oral y no omitir ninguno de ellos porque cada uno tiene un rol y tiene una importancia dentro de la parte de la calidad y el estilo jurídico con el que vos vas a expresar. Cuando nosotros hablamos de la parte de la oralidad escrita, porque la anterior era la parte de la redacción jurídica, cuando hablamos de la oralidad escrita, nos estamos refiriendo desde el punto de vista del contexto nicaragüense en los actos orales. ¿Qué quiere decir? En la parte de las audiencias de juicio, sean estos civiles, sean penales, sean de familia, etcétera, que exige una exposición fundamental sin improvisión y eso debes de aprender desde un inicio, que hay abogados que creen que son expertos en la materia porque sacaron una especialidad, un posgrado, una maestría, hasta doctorado, entonces creen que cada vez que van a una audiencia, como ya dominan cuál es el paso a paso del protocolo y la parte de la diplomacia que se maneja al momento de las audiencias, qué es lo que vas a pedir primero, qué vas a pedir después, etcétera, no requiere de otra preparación previa. Y ese es un gran error porque a veces salen cosas, peticiones imprevistas dentro del proceso de la audiencia de juicio que no están en el expediente físico, en la cual si vos no te preparas y no lees el articulado de la ley que corresponde al caso que se está tratando, entonces pueden darse muchos errores en cuanto a la parte del lenguaje y no vas a poder, digamos, citar de forma debida el articulado de ley. Entonces se requiere siempre, digamos, una estrategia y la estrategia básicamente es que en primer lugar, Hazel, tenés que organizar tu intervención en 3 tiempos importantes en cada audiencia. Casi todas, no importa la materia, cumplen con estos 3 momentos o tiempos. En primer lugar, la parte introductoria. Vos tenés una intervención al inicio del proceso, tienes que hacer una preparación de cómo te vas a presentar y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Tienes una segunda intervención que son los argumentos jurídicos. Aquí es la parte más amplia porque a veces es hasta de presentación de medios de prueba y qué pretendes demostrar con esos medios de prueba. Entonces tenés que fundamentar en normas y pruebas en ese momento de la intervención, que es la segunda. Y la tercera es la parte de la conclusión. La parte conclusiva es un resumen de lo que vos presentaste, con qué intención o qué pretendiste demostrar con eso y tu petición final, que esa no se te debe de olvidar en esa tercera y último tiempo de intervención. También es importante que utilice siempre un lenguaje respetuoso ante el órgano jurisdiccional. Como te dije anteriormente, puedes dirigirte como honorable juez, su señoría, ante la contraparte te vas a dirigir como la parte actora o la parte demandante, que es a como se le tiene que llamar aun cuando conozca al abogado que representa la contraparte, siempre tienes que mostrarte con respeto ante él cuando te dirija. Y también tenés que emplear, digamos, pruebas que deben de ser, digamos, explícitas, con las que vos vas realmente a abonar, a sumar a la defensa de tu representado como testigos, documentos. No es que vas a presentar nada más documentos sin sentido sin valor alguno o testigos que en lugar de ayudarte más bien van a hundir a tu representado, entonces hasta para poder presentar un testigo debes de prepararlo de previo, debes de decirle cómo se tiene que presentar, debes de decirle cómo debe de responder, qué facciones debe de utilizar, tiene que mirar ante la defensa del abogado, en el caso que no sepa responder, cómo tiene que reaccionar, o sea, es una preparación previa, no es de que solo le vas a decir a tu cliente, tráigame usted 2 testigos con sus generales, su copia de cédula y lo vamos a proponer y ya lo vas a llevar a quemarropa. A él también lo tenés que preparar sobre posibles preguntas que la contraparte vaya a hacer y cómo tiene que responder. De igual manera, hace el ejercicio de qué preguntas le vas a formular y en qué sentido esta persona te tiene que responder. Entonces, también eso requiere una preparación. Entonces, ahí es importante tomarlo en cuenta.
En el caso de la argumentación jurídica, aquí básicamente podemos decir que es el proceso mediante el cual se presentan razones o fundamentos para poder sustentar una determinada posición jurídica. Entonces, a través de la argumentación, el abogado persuade a la autoridad judicial o bien administrativa, porque se puede dar en ambos casos, demostrando la validez o la legitimidad de sus planteamientos conforme al ordenamiento jurídico. Entonces, es ahí el gran esfuerzo que nosotros vamos a hacer para poder convencer, o por lo menos, si no lo convence al 100%, es decir, por lo menos dejas la duda razonable. Ya, y la duda razonable tiene un gran peso. Siempre y cuando vos sabes no sea materia laboral, porque la duda razonable cuando es en materia laboral siempre va a favorecer para el trabajador. Entonces, en ese sentido, si vos estás representando a un empleador, no podés dejar la posibilidad de dejar una duda razonable, sino que tenés que demostrar directamente a través de los medios de prueba y la argumentación que vos vas a implementar o vas a utilizar al momento de tu intervención. Entonces, esta argumentación jurídica son procesos racionales y persuasivos que conectan hechos, normas y ciertos valores o principios para poder fundamentar una pretensión jurídica ante el juez o ante las partes interesadas. Entonces, aquí hay diferentes formas de argumentación, después de haberte dado más o menos el ejemplo y la definición de lo que es. En primer lugar, tenemos una argumentación normativa. Esta argumentación normativa se basa en la aplicación directa de normas jurídicas vigentes. Ahí puedes mencionar qué ley, qué decreto, qué circular, por ejemplo, qué reglamento, etcétera, vos podés tomar para poder invocar al momento de tu intervención. Existe lo que es la argumentación lógica. Aquí se utilizan principios de razonamiento lógico, por ejemplo, como deducción, inducción, analogía. Es para poder sustentar bien una parte conclusiva en el cierre que vos vas a hacer de tu intervención. Entonces, ahí tenés que ir relacionando la parte introductoria con la parte de tu segundo tiempo, que es donde es la parte de la argumentación jurídica, pero que te va a servir para la parte conclusiva, que es tu tercer tiempo de intervención en una audiencia oral. Y tenemos también la parte de la argumentación probatoria. En la parte de la argumentación probatoria, esta fundamenta una posición a partir de la valoración de pruebas dentro del proceso. Entonces, ahí es que te vas a auxiliar. Yo aquí te puse, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que son de las normativas, pero te ejemplifiqué con el Código Civil. En la probatoria te ejemplifiqué con el Código Procesal Civil también, pero puede ser en el penal o puede ser en la parte del mercantil o comercial es la parte civil. Todo está reglamentado en la parte procesal civil. Entonces, por eso, como es la que se utiliza un poco más, entonces por eso te puse ahí la parte del ejemplo. Pero también existe otra argumentación que es la axiológica, porque esta es la que recurre a valores de principios constitucionales. Y ahí es donde vos vas a invocar la ley de justicia constitucional, la parte de la misma constitución política reformada, porque aquí esto es lo que te va a dar bastante seguridad jurídica a tu representado al momento que vos vas a invocar esa ley suprema que tenemos como es la constitución política. En cuanto a esas formas que combinan estratégicamente en escritos judiciales como en exposiciones orales para fortalecer esa posición jurídica, es importante que tomes esas formas de argumentación. Entonces, cuando ya hablamos de una aplicación práctica de la redacción oral y la argumentación jurídica, aquí ustedes como estudiantes se deben de ejercitar en la redacción y en la exposición oral de documentos jurídicos como demandas, contrademanda, alegatos, recursos, entre otros, con el propósito de, en primer lugar, deben de adecuar el lenguaje y el estilo al tipo de documento y etapa procesal, porque todas las etapas son diferentes y al cumplir con cada etapa de un proceso, tu argumentación jurídica va a variar. ¿Ya? Entonces, esa práctica de redacción también va a irse adecuada. También tenés que demostrar una coherencia interna entre lo hecho,
los fundamentos de derecho y tus peticiones, que son las partes que siempre nosotros distribuimos también en una demanda y en una contestación de demanda, y por tanto al momento de tu intervención oral también tenés que cumplir con esos momentos. Debes de aplicar correctamente las normas sustantivas y procesales propias de la materia que se está tratando. Así que siempre tenés que verificar el articulado y el asidero legal. También la parte del argumentar de forma lógica y conveniente frente a distintas audiencias, esto te ayuda a adquirir mayor ejercicio en cuanto a la oralidad. Entonces, estos ejercicios prácticos desarrollan esas habilidades esenciales para el desempeño profesional, es escenario real del ejercicio del derecho, y por eso es de que hoy por hoy, cada vez que ustedes tienen asignaturas relacionadas a las prácticas o a los procesales, siempre solicito a los docentes que hagan la práctica de la simulación de audiencia. Cuando miran, por ejemplo, métodos alternos de resolución de conflictos, deben de hacer los ejercicios prácticos de mediación. Cuando están viendo la parte procesal laboral, tienen que ser audiencia, o bien pueden hacer conciliaciones administrativas, o pueden hacer audiencias administrativas también, no solo conciliaciones, porque acordate que hay algunos casos en la cual se les requiere ir al procedimiento administrativo laboral oral, que es meramente administrativo, como lo dice la palabra, antes de ir a un proceso oral judicial. Entonces, ahí por eso es que ponemos en práctica todas todas estas técnicas para que ustedes vayan más o menos haciéndose una idea de lo que van a encontrar pues allá afuera. Y pues y no se den contra las paredes. Sabemos que no es suficiente porque aún así se sigue sintiendo la diferencia, dice, cuando vos salís ya a los juzgados y a dar ya tus prácticas, a llevar tus primeros casos, y a veces decía, ay, pero esto no lo vi. Esto sí, estudié la asignatura, pero esta parte no se me dijo. ¿Por qué? Porque aunque la ley te lo diga tal cual y los docentes te lo enseñen, todo el procedimiento, todos los requisitos, etcétera, y todas las técnicas, tal cual la ley lo dice y lo dispone, cuando ya vas a la práctica, a la realidad, siempre hay algunas situaciones que son, digamos, adecuadas, tal vez no que han sido reformadas, sino que los jueces adecúan esa parte del formalismo de las audiencias a como ellos consideren a bien. Entonces, ahí es importante, por ejemplo, yo he tenido en causas que he tenido tanto de familia como laborales, en las cuales, por ejemplo, los jueces, cuando estamos en el proceso de intercambio de pruebas, piden, por ejemplo, a ver, vamos con una prueba documental. Entonces, la parte actora presenta sus pruebas documentales, y al mismo tiempo, después que termina de su presentación, permite que la parte demandada también presente sus pruebas documentales. Hasta que se evacúan ambas, van por ejemplo, a las de testigos, y así. Hay otros que no les gusta hacerlo de esa manera. Hay otros que dicen, proponga la parte actora todos sus medios de prueba, tanto documental como testificar, exhibición de documentos. Entonces, pide que sea una sola intervención y presentes todos tus medios de prueba. Hasta que ya los termine, le concede a la otra parte, que es la parte demandada, que también proceda a presentar todos sus medios de prueba. Entonces, ¿qué? No se está violentando lo que la ley mande, porque se está, digamos, cumpliendo con esos procesos de presentación de medios de prueba, pero lo cambian al momento del formalismo en la audiencia. Pero eso ya depende por el estilo del juez. No sé si me doy a explicar, Hazel, en esa parte. Sí, profe. Ok. Perfecto. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta que para el ejercicio de la redacción debes de elaborar una demanda, por ejemplo, ahí la parte del ejercicio te di, creo yo, unas instrucciones de que me vas a redactar un instrumento. Ahí léelo bien. Cualquier duda vos me escribís al momento que lo esté trabajando. Creo que no te va a costar mucho, porque como estás llevando alterno práctica notarial, y en práctica notarial yo sé que la profesora Paola te está mandando a elaborar diferentes tipos de escrituras públicas. Entonces, ya ahí, ya sea un contrato de arriendo o cualquier otro tipo de contrato que vayas a trabajar, lo vas a hacer sin ningún problema, y más que todo es revisar la forma en cómo vas a utilizar la parte del ejercicio de redacción con la parte
perdón, del ejercicio oral, que ya viene a simularse pues ante un juzgado y sustentar esa demanda. Puede ser, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios, etcétera, y tenés que hacer tu presentación ante un judicial. Mira, la parte del ejercicio de la redacción es que vos tenés que elaborar la demanda a través de una relación de hechos. Después tenés que invocar el efecto jurídico a través del enunciado de la ley y el articulado. Y después los medios de pruebas con los que te vas a auxiliar y por último tu petición. Esa es de forma escrita, tu redacción. Cuando ya lo haces de forma oral, vos lees tu escrito de demanda, haces esa presentación ante el honorable tribunal, ya sea los magistrados, ya sea los jueces, haces una relación de hechos y con tu fundamento, según jurisprudencia, si puedes auxiliarte y hacer directamente tu petición. Entonces es algo similar a la escrita, pero lo tenés que hacer de manera más breve, de manera un poco más rápida. ¿Por qué? Porque en esta parte del ejercicio de la argumentación escrita, al momento que lo redactas, tienes que hacer referencia a la norma impugnada, a la argumentación lógica, a la prueba de audiencia, a los valores constitucionales, que eso ya te lo había explicado con anterioridad, porque es parte del debido proceso y la tutela judicial efectiva que tiene que darte el órgano jurisdiccional. Entonces, siempre es importante recordarle y hacer referencia a eso. Entonces, en cuanto a la parte de las normativas y bibliografías con las que nosotros podemos auxiliarnos en cuanto a referencias nicaragüenses que se recomiendan para estas técnicas que podemos utilizar. En primer lugar está la constitucional, que es la parte de nuestra constitución. Ahí está la parte de los principios procesales y garantías del debido proceso que te hacía referencia, el Código Civil de Nicaragua, que hacen referencia al uso, los contratos, las obligaciones, todo lo que miramos en bienes, sucesiones, obligaciones, etcétera, ahí está incluido. La parte procesal civil, que ya es lo que tenemos novedoso, que es la 902, aquí lo que nos auxiliamos de esto es en cuanto a los tipos de pruebas, el cómo presentar esos tipos de pruebas, cómo vamos a intervenir en las audiencias, en los recursos. Entonces, contempla la oralidad en audiencias iniciales de conciliación y de juicio oral, básicamente porque hace referencia a lo relevante para las técnicas de la presentación de esos medios de prueba, de esos alegatos, de esos razonamientos orales. La técnica de presentación es muy importante. En la parte del código, por ejemplo, procesal penal de la República de Nicaragua, que es la ley 406, en estos hace referencia a documentos de acusación y audiencias orales también. Entonces, aquí tenés que aplicar directamente en audiencias orales el control de legalidad, la parte del juicio oral y público, especial atención a los artículos referidos a los principios del proceso penal oral, las etapas del proceso penal que van desde las etapas, acordate que lo viste en la práctica penal, que va la audiencia preliminares, la inicial, la intermedia y la de juicio. Entonces son varias audiencias que se celebran en materia penal y tenés que utilizar técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio que son adecuados según las disposiciones también que están en el código y disposiciones de la Corte Suprema de Justicia. En la parte laboral, también tenemos que aquí no te la incluí dentro de la presentación, la diapositiva, pero la parte procesal del trabajo y de la seguridad social, que es la ley 815, contiene un procedimiento predominante 100% oral en el sentido que está enfocado en la parte de la inmediatez, la concentración y la celeridad procesal, porque en una sola audiencia se celebra la audiencia de conciliación y si no llegan a un acuerdo, ahí nomás se celebra la de juicio en la misma comparecencia. Por eso es que te hago referencia a la parte de la inmediatez y la concentración, que está todas estas dos etapas en un solo proceso de juicio. Están otras normas complementarias, como la ley de carrera judicial, que es la ley 505, que es importante también conocer, la ley orgánica del Poder Judicial, que es la 260, la ley de acceso a la justicia y mediación, que es la ley 779, con reformas pertinentes, claro está. En resumen, dice, antes que se nos cierre, porque nos quedan ahí solo 4 minutos según logro ver el tiempo,
Es importante subrayar que la relevancia de esta redacción, de esta argumentación y la oralidad sólida para poder fortalecer esa legitimidad de los actos jurídicos y la debida defensa ante los jueces y ante autoridades, sugiere siempre continuar con esta práctica y consulta de fuentes nacionales para poder pulir mejor esas habilidades técnicas que debes de tener. Entonces, para el próximo encuentro, Hazel, me vas a presentar la redacción de una demanda de pensión alimenticia en la cual me vas a incluir la parte de la guarda y la crianza, la parte del régimen de visita, incluirme dentro de la demanda la redacción de hechos, la argumentación. Esa argumentación debe de ser desde el punto de vista a incluirme todas las que vimos. Acordate cuáles fueron. Vimos la argumentación normativa, vimos la argumentación lógica, la argumentación probatoria y la analógica. Entonces, esas cuatro tipos de argumentación quiero verlo dentro de esa demanda de pensión alimenticia con régimen de visitas y cuido, ¿verdad? ¿Quién es el que se va a quedar con el cuido y la crianza? De uno o dos hijos, depende cómo la vas a redactar. Entonces, como este tipo de demandas no son tan grandes, por eso es que te la estoy orientando, pero esa me la vas a presentar el jueves que tengamos la sesión número 4. Con ello arrancaríamos previo al desarrollo de la unidad 4. No sé si tienes dudas respecto a eso. No, profe. Ok, entonces cualquier cosa en el camino, si tienes algún pegón, alguna duda, pues vos me lo estás informando. Tienes Ujú. igual esta asignación de ahorita que te estoy dando en una clase, no la tenés todavía en la plataforma. En la plataforma tenés otra asignación. Entonces, perdón, te la voy a agregar para efecto de que siempre vayas sumando a tu acumulado de nota Ok. y poderte después totalizar. Ya la parte sí del video, si esa si no me equivoco, si ya te la había puesto, ahí solamente yo te la voy Sí. a, sí, ¿verdad? Ahí yo te la voy a calificar conforme el video que me enviaste ayer, perdón, en la noche, ahí yo te lo califico. Y te voy a crear esta otra tarea dentro de la correspondiente a la sesión. Acordate que pueden haber dos, tres o cuatro tareas de una misma sesión. Entonces, en esta Sí. sesión 3 tendrías, digamos, la que ya tenés y te voy a agregar esta que te estoy dando ahorita para que sumes de la misma sesión Sí, número 3. ¿Oíste? profe, la del video, acuérdese que por error subí una carpeta equivocada, por eso se le envía al privado, porque ya después le intenté enviar y el video era muy pesado y no lo aceptaba. Por Ah, eso ok. se lo mandé al WhatsApp. Está bien. Es Sí. que para poderlo subir, tenías que hacer reproducir el video en MP3 y pasarlo a YouTube, al canal de YouTube. Entonces ahí te da un Ah, link y ese link es el que vos podés subir y compartir. No sé si ya lo has hecho. ah. No, no. Sí, entonces vos me pasaste el video tal cual te lo grabaste, ¿verdad? No lo pasaste a Sí. MP4. No, la verdad no puedo, fíjese, no sé Sí, cómo. Es ese que mi que... computadora, profe, esas Mac. Las Mac Ah, son difíciles, todo tiene que ser comprado, nada puede ser ya. No es como las normales, que uno sí. descarga cualquier programa. Cualquier otra Esas no, aplicación, todo es exacto. comprado. Sí, porque Sí, hoy solo por cosas hoy no es compradas. necesario. Yo te digo que hay quienes lo pasan a MP